Cuando estaba en la carrera, en una ocasión, uno de mis profesores dijo durante la clase que nosotros teníamos que ir un paso adelante porque si bien existía una escuela para médicos, no existía una escuela para pacientes. Y por lo tanto, nosotros teníamos que hacer el esfuerzo de durante la consulta explicarle a la persona qué información nos importaba o incluso hacer la función de detective y durante este tiempo que tenemos pues buscar qué información nos iba a servir, incluso cuando el paciente o la persona no nos facilitaba esta búsqueda. Mi nombre es Miguel, soy médico general y mi intención con este canal es que puedas saber precisamente estos conocimientos que te van a servir para ayudarle a tu médico a llegar de mucha mejor manera a tu diagnóstico. Si bien es cierto que no tienes la obligación de saber nada sobre medicina, es una realidad que no podemos desentendernos. En un momento, en alguna ocasión, te he platicado que no podemos desentendernos de tres profesiones, que son el derecho, la contabilidad y la medicina. Y en este caso, todos en nuestro ejercicio profesional tenemos que saber de contabilidad. Por muy mínimo que sea ese conocimiento, tenemos que tenerlo. Respecto a la legalidad, recordemos que desconocer la ley no nos exime de ella, entonces nunca va a ser un motivo o un pretexto poder decir es que yo no sabía, tenemos que saber. Y en este caso, aunque pareciera que no tenemos la responsabilidad de conocer sobre medicina, la verdad es que nuestra salud es lo más importante. Si no estamos con una buena calidad de salud, todo lo demás, la verdad es que se puede echar a perder. Nuestra economía familiar se puede ver muy afectada, nuestro desempeño profesional también se va a ver afectado e incluso nuestras relaciones interpersonales. Por lo tanto, no podemos ser ajenos al área de la salud. Y tomando en cuenta esto que me llegó a comentar o que nos llegó a comentar en clase uno de mis profesores, decidí que es un buen momento para iniciar con este tipo de videos. Por lo que voy a tener una sección que se va a llamar precisamente alfabeto, alfabeto de sanitario. Había pensado en llamarlo alfabeto sanitario, pero creo que lo más adecuado es que se llame alfabeto de salud. Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tratar de hacer una alfabetización. ¿Qué quiere decir esto? No vamos a tener conocimientos profundos. La intención no es que te dediques al área de la atención médica, mucho menos que seas médico general. En este caso, vamos a tratar los conocimientos básicos, pero muy importantes que debes de tener para empezar a entender qué está pasando con tu cuerpo, qué pasa cuando estás enfermo, cómo puedes hacer para que esto dure poco y muy pronto estés en salud, que estés bien, y además cómo interactuar con los servicios de salud para que no llegues a tener ningún problema. En algún momento hemos platicado de que incluso nuestro vocabulario lo debemos de cuidar en el área de la salud y como tal no es una obligación que lo sepas, pero como lo hemos platicado antes, si lo llegas a saber, la interacción va a ser mucho mejor, te va a ir muy bien. Por lo tanto, vamos a iniciar con tu alfabetización sanitaria. Pero para que no sea tan confuso, vamos a empezar con un alfabeto de la salud o un alfabeto de salud. ¿Qué significa esto? Vamos a ver lo más básico. Entonces, eso sí, si eres profesional de la salud, no deseches este tipo de videos. Puedes hacer dos cosas. Puedes compartirlo con tus pacientes para que cuando ellos lleguen a tu consulta ya no tengas que estar repitiendo en cada consulta estos conceptos que tus pacientes, por la naturaleza de sus enfermedades, deben de llegar o deben de saber, deben de llegar a entender y deben de saber en todo momento. Además, si estás en formación, este mismo alfabeto no está nada mal. Realmente, debido a que tú lo vas a estar explicando con las demás personas, empezar a familiarizarte con esto te va a ayudar un montón. Por lo tanto, esta nueva sección, que a la vez va a ser una lista de reproducción con varios videos, se llama Alfabeto de Salud, en el que vamos a estar tratando temas sencillos, pero muy importantes. Muchas veces van a estar enfocados al contexto de México, sin embargo, varios de los conceptos de la salud tienen una aplicación extensa y por lo tanto, sin importar en qué lugar estés, si vienes de otro país y estás en México, o si eres de México pero ya te fuiste a otro país, muchas veces varios conceptos, sobre todo los de salud de enfermedad, van a seguir aplicando. En este primer video se trata de una introducción, por lo tanto vamos a ver generalidades del Sistema Nacional de Salud.
y en este caso precisamente del sistema de salud mexicano, que es el que vamos a estar tratando mayormente. Con estas generalidades, lo más importante va a ser que sepas cuándo acudir a consulta, por qué acudir a consulta, cómo se lleva este proceso y vamos a empezar a quitar algunos mitos sobre la atención de salud, porque en mi ejercicio profesional, y esta anécdota te la cuento muy rápida, en este momento ya no tengo ninguna relación laboral con la Secretaría de Salud, pero en algún momento estuve trabajando en uno de estos sistemas de salud que vamos a estar platicando. Y algo que solía pasar es que muchas veces al final de la consulta las personas me preguntaban cuánto tenían que pagar. Y para mí es muy obvio la diferencia entre un sistema de salud privado y un sistema de salud público. Pero luego me di cuenta de que para las demás personas no. En ese momento no lograba entender y yo caí en un error, pero ahora me doy cuenta que no es tan sencillo. Entonces, parte de estos videos es que sepas cuándo estás en atención privada y por lo tanto genera un costo y qué servicios son cubiertos por el Sistema Nacional de Salud y por lo tanto no deberían generarte ningún costo. Y es que este desconocimiento, para empezar, de que puede entorpecer un poquito tu acceso al servicio de salud, también puede permitir que personas que con alguna intención de lucrar puedan cobrarte por servicios que definitivamente son gratuitos. Entonces vamos a empezar con las generalidades. Y la primera pregunta que me interesa resolver en este momento es ¿dónde puedo recibir consulta? Y vamos a empezar con un poco de historia. En nuestro país, en el año de 1983, ya llevando varios años con nuestro sistema de salud, se hizo algo muy importante y lo que pasó fue que se elevó a rango constitucional esta cuestión de que el acceso a la salud es un derecho. Por lo tanto, ya tenía mucho mayor peso. El hecho de, esto es un poquito de trámite legal, pero el hecho de que algo se eleve a rango constitucional es que está por encima de todas las leyes. Recordemos que en México y en muchos países la constitución política del país es la que rige las demás leyes que van a existir y deben ser aceptados y obviamente seguidos por todas las personas que estén dentro del territorio. Y esto es algo muy importante y empezamos con el primer dato que debes de saber. En todo momento que estés dentro del territorio mexicano o algo que sea extensión del territorio mexicano, tienes derecho a la atención de salud. Esto va a ser con ciertas cosas muy específicas. No puedes exigir que tu atención sea, por ejemplo, en el Hospital Médica Sur, que en este caso pertenece al sistema privado, pero definitivamente no se te puede negar la atención en un centro de salud, en una unidad médica rural o en general en cualquier hospital que esté dentro del país, siempre y cuando pertenezca sobre todo a la Secretaría de Salud. ¿Y por qué te comento esto? Porque en alguna ocasión, dentro de los diferentes lugares en los que pude trabajar, me tocó trabajar en un municipio en el que había mucha población migrante y esperaban a que esta población migrante sobre todo era de Latinoamérica. Había muchas personas de Honduras, de El Salvador y sobre todo de Cuba. Y entonces sucedía que esperaban a que estuvieran muy mal para llegar a recibir atención. Y esto complicaba un poquito más la situación porque lo que al inicio pudimos haber resuelto en un consultorio, ahora se tenía que estabilizar en un consultorio, o sea, dar los primeros auxilios, ver que te estuviera todo bien y luego mandarlo a un hospital más grande. Realmente, desde 1983, la atención de salud en México es de rango constitucional y por lo tanto aplica para los ciudadanos, esto es obvio, pero también para todas aquellas personas que estén dentro del territorio mexicano. Por lo tanto, si se trata de una persona migrante, ya sea que su objetivo sea estar en nuestro país o que solo esté de manera temporal en lo que logra llegar a nuestro país vecino que es Estados Unidos, en ese caso la atención de la salud en el sistema público no le va a generar ningún costo. Lo único que tiene que hacer es identificarse, es decir, tiene que mostrar cuál es su nombre para poder recibir la atención e incluso en situaciones de urgencia esto no es estrictamente necesario, pero el punto importante es eso. Desde 1983 la atención de la salud, al menos en el sistema público, es para todas las personas que estén dentro del territorio mexicano. ¿Qué otra cosa es importante saber? Ya entendimos
que la atención de la salud en México es gratuita y es de carácter público. Claro que tenemos también esta otra opción del sistema privado, muy diferentes a otros países. Aquí vamos a hacer un poquito de comparación. En Estados Unidos, a excepción de un hospital que es público, todo el resto de los hospitales tienes que estar asegurado para poder acceder. En este caso, se trata de una atención médica privada, pagada, con coste. Y otros lugares, como es en el caso de Canadá, la atención médica es gratuita, es cubierta por el Estado. En México tenemos una dualidad, tenemos las dos caras de la moneda. Por un lado tenemos el sistema público en el que cualquier persona que necesite la atención la va a poder recibir ahí, se la van a dar. Es decir, tenemos medicina gratuita. No es la mejor, y en esta sección de videos iremos platicando de cómo puedes, digamos que, optimizar esa atención, porque no es perfecta, pero es gratuita y la puedes encontrar muy cerca de donde estés, sin importar tu condición. Y eso también aplica para este fenómeno social que estamos viviendo actualmente, de que tenemos mucha población migrante dentro del país. Y Médicos Sin Fronteras está haciendo un gran esfuerzo por atenderlos, pero la verdad es que sí se ve sobrepasado por los recursos que tiene. Sin embargo, muchos de los centros de salud que están cerca de esta zona con población migrante, la verdad es que no niegan la atención, al contrario la dan. Existe ese temor de la población migrante de que su información sea compartida con el Instituto Nacional de Migración, que es la organización federal que tenemos en el país, pero son situaciones muy diferentes. Realmente en el área de la salud, lo único que nos interesa es el proceso de salud de enfermedad. Existe un expediente en el que tenemos que plasmar información, pero incluso hay un video en el que hablo de eso y la información queda resguardada. Como tal, el formato, las hojas, la carpeta, todo eso es propiedad del centro de salud y la información es propiedad tuya. Entonces, antes de que para empezar, esto no se puede compartir. No es tan fácil como decir que aprendimos algo. Existe por un lado el secreto médico y por otro lado esta cuestión legal de que esa información te pertenece. No la podemos dar. Esa es tu información. Casi no hablamos de la privacidad de datos, pero eso es algo muy, muy importante y seguramente en algún momento de esta sección lo estaremos platicando. Pero aquí lo importante es que no se preocupen por eso. O sea, realmente la atención se va a dar y después su situación legal en el país la podrán revisar con los diferentes, tanto las organizaciones no gubernamentales que apoyan en eso, como las organizaciones de gobierno que también atienden este tema. Pero respecto a la salud, no hay ningún inconveniente. Van a ser atendidos en el sistema público. Lo otro que se debe llegar a saber es que el Sistema Nacional de Salud, además de que tiene dos partes, el sistema público y el sistema privado, en el sistema público existen varios, como que organizaciones que pueden dar esta atención. Tenemos dos tipos: las que no necesitan derechohabiencia, que en este caso realmente está limitado a Secretaría de Salud y a IMSS. Y para eso el IMSS, desde el punto de vista de IMSS Bienestar, que es el único que no requiere que tengas una afiliación como tal. Y por otro lado, los servicios de derechohabiencia, en los que tienes que estar afiliado. Entonces, si estás en México, hay dos formas en las que puedes ser atendido. Puedes pagar de manera privada, es decir, costear todos los gastos, tanto de consulta como de medicamentos, como de hospitalización, o puedes acudir al sistema público. En el sistema público a su vez hay dos opciones: que vayas a un centro de salud general, es decir, que esté abierto a la población. Vuelvo a repetir, solo hay dos situaciones en las que esto puede aplicar, que es ir a un centro de salud de la Secretaría de Salud o ir a la sección de IMSS Bienestar, es decir, el hospital o el centro de salud debe de tener ese rótulo, debe decir IMSS Bienestar, porque aparte están las unidades médicas familiares del IMSS, que en ese caso solo reciben derechohabientes, y el resto del sistema público va a ser para derechohabientes, que podemos tener, por ejemplo, al ISSSTE, que está enfocado a todos aquellos que tengan un contrato laboral emitido por el Estado, y también va a estar propiamente el IMSS, que
tiene la característica de que muchas empresas privadas y empresas públicas pueden contratar el servicio. Entonces, la mayoría de las empresas privadas que por ley tienen que darle seguro social o esta atención médica pública a sus trabajadores tienen convenio con el IMSS. Dato muy importante, desde hace algunos meses el IMSS permite que tú mismo puedas afiliarte. Anteriormente tenía que ser tu empleador, pero en este momento, si eres trabajador independiente, si te dedicas al entretenimiento, si no tienes un jefe como tal, si estás emprendiendo y actualmente eres una microempresa que solo se basa en ti, o sea, solo un solo empleado, puedes pagar, puedes hacer el pago para que en el IMSS pueda ser atendido. Esto lo revisaremos con más detalle mucho más adelante. Y luego quedan unos sistemas un poquito más complejos. Queda Petróleos Mexicanos, Pemex, que en este caso está enfocado a trabajadores de Pemex y a sus familiares. La Sedena, que en este caso es para trabajadores del ejército y sus familiares, y SEMAR, la Secretaría de Marina, que en este caso atiende nuevamente a trabajadores de la Marina y a sus familiares. Algo muy importante de el IMSS, ISSSTE, SEMAR, SEDENA y Pemex es que si en algún momento la unidad en la que te toca recibir tu consulta no tiene, digamos que la capacidad de resolver tu problema, tienen la capacidad de mandarte a otra unidad, ya sea pública o privada, y luego ellos hacerse cargo del gasto. Esto también lo estaremos platicando en otro momento. Por lo que a manera de conclusión, me interesa recordarte, tenemos una nueva sección. Vamos a estar platicando de todo aquello que tienes que saber para entender el Sistema Nacional de Salud mexicano. Aquí realmente no importa a qué te dediques o cuáles sean tus planes a futuro. Realmente estoy seguro que vas a encontrar información valiosa. Si eres una persona que se dedica a otra cosa y no trabajas en el área de salud, estos videos te van a ayudar a entender mucho cuando te llegues a enfermar y qué tienes que hacer para recuperarte pronto. Si estás estudiando una carrera de la salud, estos conocimientos te van a ayudar mucho porque pueden ser tu acercamiento a lo que futuramente va a ser tu empleo o tu desempeño profesional. Y si ya eres profesional de la salud, no deseches el hecho de que este tipo de contenido le puede servir a muchos de tus pacientes, por lo que en algún momento podrías compartirlo. Esta fue la introducción. En el siguiente video estaremos revisando los niveles de atención. Recordemos que son primero, segundo y tercer nivel de atención y cada uno tiene sus características especiales. Por lo pronto es todo. Espero verte en los siguientes videos.